Hay un punto en el que te das cuenta que las personas del pasado no te atraen más. Y en mi caso fue puntualmente hasta que no sané, destilé todas las emociones que me estaban atando a la limerencia, a seguir todavía en relaciones que no tenían ya nada que ver conmigo. Bienvenido a la Escuela de Expansión, donde juntos expandemos nuestra conciencia a través de la ciencia y la espiritualidad. Buscamos aprender a desarrollarnos emocionalmente, nuestra comunicación y a tener relaciones más sanas con nosotros y con los otros. Con nosotros y con los otros. Gracias por estar en este canal y por continuar avanzando juntos. Si quieres saber qué es limerencia, que se refiere a tener estos pensamientos obsesivos con relación a una persona que ya no está en tu vida, o también le puede pasar a personas con amores platónicos o personas con quienes no han establecido una relación, te dejo el link abajo. Hasta que no destilé y sentí todas las emociones relacionadas con el precisamente qué es lo que me estaba causando esos pensamientos, no pude realmente sanar esa limerencia. Y me doy cuenta que en realidad estaban muy atadas con, por supuesto, todo tiene que ver mucho con nuestras heridas infantiles, pero también mucho con mi versión adolescente, con la versión adolescente que desarrollamos como defensa a ese mundo que vimos tenebroso y de pesadillas en cierto modo de nuestra infancia. Entonces te contaré un poco la historia para que sirva un poco más de contexto y que lo puedas aplicar a tu propia historia. Hubo un momento en mis situaciones de limerencia en el que llegué a la obsesión puntual de querer salir de esa limerencia. ¿Por qué? Porque la limerencia también es ansiedad, la limerencia también te genera un sentimiento aquí de inseguridad, de molestia. Al menos eso me pasaba a mí, porque en el fondo tú no quieres sentirte así, en el fondo tú quieres estar con una persona real de carne y hueso con quien puedas construir paso a paso una relación. Y todo esto tiene que ver con que nos mantenemos sobre todo en situaciones de vulnerabilidad pensando en una persona que no está. Entonces, por ejemplo, me estoy sintiendo sola, me estoy sintiendo abandonada, estoy viviendo en situaciones de muchos retos. Por ejemplo, cambié de país, por ejemplo, estoy sin trabajo, por ejemplo, mi familia está viviendo alguna situación grave o tengo problemas económicos, lo que sea. Lo que sea que tú ves como una situación de retos que a algunas personas también le pasa como que sienten que no hayan motivación a su vida, pues en esos momentos puntualmente vuelve la limerencia. Pero entonces yo ya estaba cansada de este tipo de situaciones, puntualmente con una persona con quien ya había terminado la relación y a quien yo misma ya le había comunicado que no quería estar con él, ya, pero aunque le hubiese dicho que no quería estar con él, todavía seguía pensando en esta persona y seguía pensando en esta persona puntualmente en momentos en los que me sentía más débil con relación a lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Cuando decidí, así como he venido haciendo en los diferentes procesos de mi vida, hacerme responsable de esas emociones, es decir, de esas experiencias emocionales. Recordemos, emoción viene de movere, es decir, energía en movimiento. Cuando estas energías se quedaban estancadas dentro de mi cuerpo y me sentía incómoda y al mismo tiempo perpetuaba esas emociones, porque, a ver, una emoción realmente dura entre 1 a 2 minutos. El resto del tiempo que tú dices, sí, dura entre 1 y 2 minutos, pero llevo 2 meses sintiéndome ansiosa. Bueno, claro, lo que sucede es que tu actitud y tu interpretación con relación a la primera sensación la perpetúa. Por eso es que ves a los atletas, por ejemplo, que están en un high state o en un estado alto de vibración en el que se mantienen en emociones positivas para poder llegar a un alto nivel de concentración a cuando están en sus competencias, la motivación. Así que cuando nosotros mantenemos altos estados de conciencia o repetimos a lo largo del tiempo las emociones, pues se perpetúan en nuestro cuerpo. Volviendo me sentía incómoda con relación a las emociones que estaba viviendo. Eso me estaba llevando también a empezar a sentirme incómoda con relación a cualquier cosa que pasaba. Vivía momentos de bastante incertidumbre con relación a diferentes temas en mi vida y entonces de nuevo estaba pensando en esta persona que ya nada tenía que ver conmigo. Y te soy honesta, yo miré sus fotos y al ver sus fotos ni siquiera me atraía física o sexualmente. Entonces, ¿por qué seguía en el mismo tema?
Un amigo decía, estaba conversando con un amigo y él decía, es que todo tiene que ver con tus dinámicas de infancia y tiene que ver con la misma forma en la que tú sentiste que podías seguir soñando con tu papá. Y sí, puedes ver los videos de rechazo y de abandono para profundizar más con relación a eso, y más adelante en el video profundizaré sobre esto, pero este video está más enfocado frente a cómo resolverlo puntualmente, qué hacer puntualmente cuando estoy sintiendo esa emoción de ansiedad, cuando me siento ya incómoda por esos propios bombardeos de pensamientos sobre una persona que no está en mi vida. Lo que yo decidí hacer fue parar. Y cuando decidí parar fue darme cuenta que en realidad la cantidad de emociones y sobre todo de pensamientos que alimentaban a esas emociones, porque resulta que a veces las personas creen que haciendo afirmaciones es que ya entonces integré esa emoción y lo que sea, y por eso es que la gente tarda años y años y años y años con los mismos temas, porque resolviéndolo con afirmaciones no vas a cambiar lo que está en tu inconsciente, que es más del 95% de tu cerebro. Son todas las experiencias que no has integrado. Con las afirmaciones per se no funciona. Mucha gente también lleva meditando décadas y siguen de las mismas formas, sintiéndose mal y reprimiendo sus emociones. Porque lo que sucede es que hasta que tú no hagas el trabajo de sentir lo que has de sentir, nada de lo demás funciona en realidad para cambiar el estado de conciencia y para cambiar la realidad en la que estás. Cuando tú te das la oportunidad de sentir una emoción fuerte, esa emoción está ligada a varios árboles neuronales en tu cuerpo. Entonces esos varios árboles neuronales que están identificados aquí, como sabes, los pensamientos se van formando entre diferentes árboles neuronales. Lo que pasa es que se arrancan de raíz porque todos están atados a una misma emoción. En mi caso, que puede que sea también el tuyo, no me había dado la oportunidad de que esa cantidad de pensamientos muy en el fondo, entonces empecé a hacer el tema de introspección y empecé a hacer journaling, es decir, empecé a escribir. Empecé a escribir y me empecé a dar cuenta que en realidad estaba escondiendo mucho rencor hacia esta persona y por eso no dejaba de pensar en él. Y cuando empecé a sentir que estaba sintiendo mucho rencor con relación a él, me pillé y me identifiqué que tenía un recuerdo profundo de traición. Recuerda que las 5 heridas del alma más importantes según Liz Bourbeau son abandono, traición, injusticia, rechazo y humillación. En mi caso puntual, no me había dado cuenta mientras empecé a hacer el journaling que estaba sintiendo una profunda traición de él. ¿Y por qué me sentía traicionada? Claro, porque desde mi perspectiva completamente imaginada, esta persona no me había visto cuando yo le había expresado mis sentimientos o mis emociones, no me sentía vista. Pero el tema aquí es que la herida de ser visto o no visto está atado tanto a la humillación como a la del abandono, como a la de la traición. Entonces me sentía traicionada por él porque yo tenía expectativas infundadas o no sobre él. Esto sobre un lado. Empecé a hilar la conversación, y lo que me voy dando cuenta, que es a lo que quiero llegar en este video, que me llevó a profundamente sentir, y cuando te digo sentir es que estaba gritando de la rabia. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes una emoción que es una de las que lleva raíces mentales ahí, la sientes a profundidad, todo tu cuerpo se calienta, quieres gritar todo lo que tu niña interior no ha gritado. Y en mi caso me di cuenta, porque lo estaba escribiendo, ¿no será que me estoy traicionando a mí? ¿No será que te estás traicionando a ti? Si te fijas realmente en esa limerencia, en ese estado de obsesión a esa persona, en el que le das prioridad todo el tiempo a esa persona, ¿no te has dado cuenta que a la única persona a la que le quieres reclamar, a la que quieres golpear, a la que quieres gritar y de la que te sientes traicionada es de ti misma? Porque tú sabes que tú no mereces eso. Y en el fondo tienes una gran rabia hacia ti misma y hacia Dios, hacia la creación. Y hasta que no sanes esa rabia hacia ti misma que estás proyectando en el otro, vas a continuar con esos árboles neuronales y ese ruido de pensamientos dentro de ti. Así que la invitación en este video es a que, dado que te estás responsabilizando por tu propio proceso, y si quieres ser completamente honesta con relación a qué es lo que te está llevando
a ese patrón repetitivo, a esos pensamientos repetitivos que cada vez que tengas bastantes pensamientos repetitivos has de cacharte. Cuando te des cuenta que tienes pensamientos repetitivos y repetitivos, que no te estoy diciendo que no me pase a mí, lo que te estoy diciendo es que ya de nuevo cuando vienen no hay una emoción atada y cada día fueron siendo menores y menores y menores hasta que ya de nuevo puedes ver a esa persona y te das cuenta que no solo no te atrae, no solo no te gusta, sino que ya te da pereza incluso pensar o lo que sea con esa persona. Y no suele pasar como le puede pasar a otras personas, y es que lo que hicieron fue cambiar un clavo por otro clavo, pero simplemente pasaron la emoción y la durmieron mientras están en el estado alto de dopamina, pero que definitivamente está ahí debajo y que no han podido gestionar. Entonces, ¿cómo dejo yo de repetir las mismas experiencias? Pues haciéndome cargo de la experiencia actual, que es la que me está llevando a pensar tanto en ese o en esa ex, o en esa persona que tengo todo el tiempo en mi cabeza, que está de gratis en mi cabeza sin siquiera pagar el alquiler. Cuando ya llegas a ese punto, te das cuenta que esa persona realmente no tenía nada de especial, que eran tus gafas rosadas las que lo estaban maquillando como alguien especial, porque todo eso estaba atado a una red neuronal en la que estabas atada a una memoria del pasado. ¿Y de dónde viene ese pasado? De la defensa que yo formé creyendo que en algún día, en algún momento mi papá y mi mamá me iban a querer y iban a volver. Y entonces, como me la pasaba viendo María la del barrio o lo que sea, cualquiera de estas novelas, La Marimar y todo ese tipo de cosas, me creé la idea fantasiosa de que tenía que esperar a que la otra persona estuviera para mí y que me tenía que mantener en modo de espera y estancarme para que otra persona viniera para mí. Y lo último que te puedo decir con relación a ello es que la mente parlanchina, la mente parlante, debido a que es una herramienta de supervivencia, te convence de que elucubrar con relación al pasado o generarte escenarios con relación al futuro es el presente. Pero cuando tú estás presente, que ser presente no es un hacer, sino es un ser, es decir, yo soy presencia porque estoy acá, porque soy. En ese momento no tienes tiempo de pensar o de no pensar, en ese momento estás siendo. Cuando tú estás siendo, no estás elucubrando, tú estás presente en este momento, completamente consciente de este momento. Pero si te sigues dejando controlar por esa mente, que es una herramienta, que simplemente lo que hizo fue protegerte cuando te sentías desvalida, ahora que incluso cuando te puedes sentir desvalida, tienes la conciencia de darte cuenta que no quieres seguir así, pues vas a seguir siendo una prisionera o un prisionero de tu mente con esa cantidad de árboles neuronales atados a emociones desde el trauma. Y por eso atraemos también de nuevo personas que reflejan ese mismo trauma. Ya si te liberas de esas emociones te vas a dar cuenta que, ahora reflejo otro tipo de personas. Ahora me siento mucho más ligera. Ahora ni siquiera me dan ganas de comer todo el día, porque resulta que ya me liberé de ese pensamiento y esa emoción. ¿Y te cuento un secreto? Ni siquiera reconozco a esas partes de mí que a través de las gafas idealizaban a unas personas y justificaban todo lo que esas personas hacían. Comprendo ahora que eran versiones, personalidades anquilosadas mías que fueron creadas desde el trauma y que actuaban justamente desde el trauma porque idealizaban a estas personas. Y no lo digo a modo de juzgamiento, pero ahora que veo en retrospectiva, por ejemplo, te digo, no comprendo cómo idealizaba a personas que no eran ni el 1% de lo que yo imaginaba, que los tenía completamente enmascarada por una emoción que estaba repitiendo desde mi infancia. Y después, cuando decidí sanarlo, pues no te imaginas el dolor que vivía cuando, por ejemplo, permitía yo que una de las personas que justamente no era ni el 1% de lo que yo imaginaba, le golpeara y lastimara y mojara a mi gatita. ¿Cómo crees que me sentí después que desperté y me liberé de todos esos árboles emocionales cuando permití que esa persona fuera más animal que un propio animal? Y es que no lo veía en ese momento.
como cuando ciertos padres permiten que otros les peguen a sus hijos. Ahí trascendemos el perdón porque nos damos cuenta que literalmente están actuando porque están programadas en un extremo de limerencia. ¿No te has fijado, no te has dado cuenta cuando has estado completamente, estas niñas que dicen locamente enamoradas es porque están viviendo desde una emoción, desde el trauma? Porque una persona que está viviendo el amor desde su madurez emocional tiene la capacidad de ver a la persona como es y no proyectar sus deseos y sus anhelos de felicidad en otro. Por supuesto que me dolió un montón y tuve que hacer el ejercicio puntual de pedirme perdón a mí misma y de llorar y de perdonarme y sanar esas emociones a través de que tenía desde el trauma. Perdonarme porque no tenía la conciencia para ver, y sí era una versión mía pasada, pero no tenía la conciencia para verlo y permitía actitudes completamente deleznables por mi propio trauma, que es lo mismo que tú podrías permitir de muchas personas, abusadores o no, por un pensamiento, una sensación de limerencia que está ligada a tus propias carencias emocionales. Entonces no. Imagínate que una persona que tú conoces, una amiga, es que funciona mucho, no te lo digo porque sí, funciona mucho que te imagines que tu amiga, tu hija, tu hermana, tu mamá está teniendo esa cantidad de pensamientos. Si tú te imaginas que una persona que tú amas mucho está teniendo esos pensamientos, es mucho más fácil para ti pensar como a modo terapeuta, bueno, si esta persona está viviendo esa cantidad de pensamientos, lo que pensaría es que puede que esté en una situación compleja, puede que esta persona necesite algún tipo de tratamiento y puede que ella necesite ayuda, y al mismo tiempo puede que esté viviendo desde una distorsión mental. Y lo que yo como amiga o persona que ama a esa persona haría no es decirle despiértese, pero sí comprender que lo que está viviendo es una completa distorsión y que no se está valorando y que se está traicionando a sí misma, perdiéndose de sí misma en el presente por estar pensando en otra persona que no está. Y entonces ahora volteas la arepa y te das cuenta que todo este escenario que acabo de montar no es para la amiga, la hermana o la mamá, sino para ti. Y recuerdas que te estás traicionando y recuerdas que puede que te estés dañando. Y es maravilloso porque en realidad aquí ninguno de nosotros vino a delegarle su poder a nadie. Tú tienes toda la capacidad de convertirte en tu propio terapeuta. Sí, hay personas acompañantes que te acompañamos en el camino, pero la persona que siente y se autoterapia eres tú, porque todo el poder y la grandeza está dentro de ti. Eres un ser grandioso, maravilloso, y eres un hijo de la creación al igual que yo. Y tienes todas las capacidades para poder acompañarte en este proceso. Y entonces mi deseo aquí es que estas palabras se transmuten y pasen de ser solo palabras para que te inspiren, para que puedas sentir todo esto que tu niña interior con esa sensación te está intentando comunicar. Y sí te pidas perdón, y sí le pidas perdón. Porque eso no tiene que ver nada con el otro, tiene que ver con la propia forma en la que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y dentro de nosotros mismos nadie nos puede engañar, pero entonces no te vas a quedar entonces con otro pensamiento de las 20.000 personalidades que tenemos que te esté juzgando. Porque sí, resulta que hay varias partes de tu personalidad que no les conviene que tú estés bien, porque les conviene seguir siendo la herramienta de supervivencia. Pero ya estás adquiriendo las herramientas para decirle a esas partes de ti, no, no y no. Gracias. Pero decido sentir para destilar y que ustedes, personalidades imaginadas, con esas gafas rosadas, amarillas o lo que sea, se vayan. Porque es mucho más divertido ser presencia aquí y ahora que perderme de mí misma en vez de estar pensando en alguien que no existe, porque no existe. Bueno, y puedes hacer una tarea. Tarea de la profe Diana. Hazte una carta. Y si quieres, después de hacértela, para que te des la oportunidad de sentir, escribe todo lo que sea basura, no basura, con toda la rabia que tengas hacia esa persona, con todo lo que sientas. Y después haces una carta
en la que te pides perdón y le pides perdón a tu niña y te comunicas de forma amorosa contigo y con esa parte interior de ti que puede que se sienta traicionada por ti. Y te das la oportunidad de llorarlo y de destilarlo. Que esto se convierta más en una experiencia y no solo un discurso. Que te conviertas en el maestro, en la maestra de tu vida y recuperes tu autoconfianza, tu grandeza. Y me cuentas en los comentarios qué tal, cómo te fue en el ejercicio. Bueno, muchas gracias de nuevo por acompañarme en este canal, porque juntos vamos avanzando en conciencia. Haré lo posible por continuar publicando con mayor frecuencia. Gracias por seguir este canal, gracias por suscribirte, gracias por poner la campanita y nos estamos viendo. Mucho gusto de nuevo. Un beso. Gracias.